esta, quiero que a ver si sabes responderla. Tú hiciste la voz de Kero de Sakura Card Captor. Yo creo que te han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Por qué ese acento? Sí, que me lo han hecho y nada, siempre respondo lo mismo. Es porque tenía que ser un personaje mono, me pusieron en la traducción que hablaba de una manera distinta, ¿vale? Creo que en el japonés original hablaba en un japonés antiguo, pero a mí me pusieron que hablaba de una manera distinta. Y entonces a mí me pareció que tan chiquitito y ese pues que era como muy mono. Y entonces pues ya está, y como era una cosa para niñas, una cosa para niñas de 10 años o algo, que voy a hacer un muñequito así que quede simpático y ahora pues así, empezó por eso. Increíble, increíble. Vamos con la siguiente. Has doblado a Bobobo, ¿vale? En específico a Don Patch de Bobobo. Todos sabéis que Bobobo es una serie un poco que va a su bola, o sea, que de repente tiene una historia, salta otra historia y salta otra historia. En el momento del doblaje, o sea, detrás de las cámaras que se suele decir, lo que pudisteis hacer bien ese doblaje fue muy complicado porque, claro, es un anime que te da mucha risa, mucha gracia. Claro, pero eso fue lo que lo hizo fácil. O sea, nos partíamos la caja constantemente. Y entonces eso era lo que lo hacía fácil. Porque nos poníamos todos, era el tiempo en el que estábamos todos juntos en el atril, y entonces pasaban un montón de cosas divertidas, estábamos todos a la vez, y hacíamos muchas paridas y muchas cosas que salen, que estaban escritas y otras no. Otras surgían un momento y decía, bueno, y lo hacíamos, ¿no? Entonces fue realmente el hacerlo con tanto cachondeo fue lo que lo hizo fácil hasta aquí, porque igual no entendíamos nada como es lógico. Yo no entendí nada de la serie hasta el cuarto episodio, dije, ¿qué cojones es esta? Y en el cuarto episodio tengo que decir, es que no hay que entenderla. Ya está, entonces lo que hay que hacer es intentar, o sea, hacer chistes, meter todo el chascarrillo que puedas, porque eso es una serie de reírse de la serie. No sé si te habían hecho esta pregunta, supongo que también. ¿Te acuerdas de la primera vez que te llamaron, sería en ese caso por teléfono o por carta, para doblar tu primer personaje, ya sea de videojuego o anime? ¿Te acuerdas tú de ese momento? De la primera turno, sí, eran los papeles varios y tal, en la serie de Santa Bárbara. Una serie que se emitía por las mañanas, uno de los primeros que tuve vestido. Y sí, claro que lo recuerdo, unos nervios de la leche, descomposición en el bar anterior a hacer el take y luego para decir O sea, solo fue eso y ya está. Hombre, claro, sí, siempre se empieza con un motivo, sí. Y cuando te dijeron, oye, ¿quieres hacer la voz de Luffy en One Piece? Tú fliparías, supongo, ¿no? Bueno, es que no me lo dijeron, me la cogí yo. ¿Cómo? Claro, porque a mí me dijeron, oye, hay una nueva serie de dibujitos para dirigir. Vale, guay, me la pasaron. En aquella época eso no era ni siquiera anime, eran dibujitos, ¿vale? Para los chavales. Me dijeron una serie para chavales de 10 años y tal, que tiene buena pinta, así como la Odisea y tal, y pues vale, me la dieron para dirigir. Yo empecé a buscarla y cuando vi ese personaje que salía del barril con un minuto de medio minuto, dije, tío, si funcionaba y ha funcionado, pero no, claro, no era esa presión, la serie no era lo que es ahora, era una serie más que se ha ido haciendo grande pues por lo buena que es. Otra pregunta es, de todos los animes que has visto que tú no has podido hablar, de todos los personajes, porque sé que te gusta el anime, ¿qué personaje te hubiera gustado hablar por tu tono de voz, por ejemplo? De anime. Ay, pues ahí me estás pillando, tío, no sabría decirte. Siempre me gusta lo que sea muy enloquecido. El personaje muy enloquecido. Entonces, yo tampoco os creáis que tengo demasiada cultura de anime aparte de los que hago yo, ¿sabes? Entonces, ahora me estás pillando totalmente. Me gustaría, pues sí, a Pikachu. ¡Oh, por Dios! A Pikachu. Increíble. Increíble. La siguiente pregunta. Por ejemplo, de las series que has hecho tú, que has hecho Sakura, has hecho yo creo que poca gente lo sabe, Jester el Aventurero, que para mí es una de las mejores series también, Bokugo, One Piece. ¿Cuál es la que más te ha marcado? No la que más famosa se ha hecho, la que más te ha marcado a ti. Pues tampoco sabría decir que cada una tiene lo suyo, ¿sabes? Vamos a ver,
One Piece obviamente, claro, me ha dado mucha fama, eso se nota, ¿sabes? Y eso, un montón de cosas, hace 11 años, decir, no, hace más, en el 2011, que doblamos lo último y sigue viniendo gente a elegir, entonces muy alucinante, ¿no? Yo creo que es como la más especial. Luego, cariño le guardo a todas. Me lo pasé en grande y le guardo mucho cariño. Luego también, pues siempre digo que hay dos que les guardo mucho cariño también, que tampoco pegaron tanto. Una se llamaba Zorori el aventurero, que era de niños y era muy divertida, era más para más chiquitines y era muy cachón de hacerla. Y luego otra que fue por cómo la hicimos y también lo pasamos bien, que se llamaba Nono-chan, que fue una serie, era cuando la época de Shin-chan, y era como Shin-chan una niña y era muy divertida, pero esta tampoco tuvo mucha pegada y tal, fue muy divertida de hacer. Esta pregunta... Así que ya podéis ver, a buscar Nono-chan. Esa pregunta es sobre todo para mí, ¿vale? La quiero hacer personalmente. Aunque ya me la respondiste en anteriormente para que se entere todo el mundo. ¿Por qué hay tanto poco doblaje aquí en España? Me refiero por ejemplo, tú ves One Piece y solo ves hasta me parece 100 y pico. Y claro, ya me respondiste tú por qué es, pero quiero que se digas al público. Bueno, vamos a ver, si te estás refiriendo al anime, básicamente, el tema es lo que os decía, o sea, el concepto anime es algo que ha ido surgiendo. O sea, cuando empezamos a hacer las series en los años finales de los 90, 2000, lo que estábamos haciendo eran dibujos animados. Y estábamos haciendo dibujos animados para emitir en televisión. Las televisiones tenían el concepto de que el dibujo animado era para niños. Entonces llegó un momento que empezaron a asustarse, pues One Piece, hay cigarrillos, hay pecas, hay no sé qué. Entonces dijeron, esto no me entra para niños, hay sangre. Y entonces dejaron de emitir lo que fue dibujos japoneses. Y dijeron, no queremos los japoneses que están muy rayados, que son muy raros y que para los niños no. Entonces se produjo una sequía de muchos años, hasta que llegaron las plataformas. Entonces las televisiones no emitían y por eso no se doblaban. Pero la gracia del asunto es que el producto, el tipo, el género es tan bueno que os la veíais, aunque no la emitían, os la veíais pirata. Y como no sabíais japonés, hacíais fansubs y la subtitulabais vosotros. Como se pudiera, pero la subtitulabais vosotros. Y es más, a veces la veníais arriba y la doblabais vosotros porque hacíais. Entonces, ese proceso es lo que llevó también a mucha gente con cultura de verlo solo en original, porque se han tirado 11, 12 años que no había otra. Ahora que están las plataformas, han descubierto esto, ¿vale? Que sois público Apple, sois público que sois voluntarios de marketing, ¿vale? Vais haciendo el anuncio de la serie que os gusta por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y se está doblando. Ahora la gente, en las plataformas, casi todas las doblan, pues porque la gente es más cómodo verla doblada, solamente por eso. O sea, es que aparte que en todo el mundo estáis a multitud de pantallas, estás con el teléfono haciendo no sé qué y no vas a leer subtítulos. Entonces la gente se está volviendo a doblar ahora por eso y se está recuperando lo que es la cultura del doblaje del anime doblado, por eso, porque están las plataformas y porque es más cómodo. Sí, me tengo sabido un estudio, además yo creo que mucha gente conoce ese estudio, que el 40% del anime que se ve tanto en Netflix como en Crunchyroll ahora es doblado. O sea, es una barbaridad que hemos pasado en 10, 15, como mucho a un 40% y sigue subiendo. Es que es más cómodo, o sea, es solamente eso, es más cómodo. La gente también le gusta verlo, aparte de que está dándose una cosa curiosa, y es que incluso estrenar una cosa en original y luego doblada está haciendo que la gente se la vea dos veces, o sea, porque cuando las doblamos no hacemos una traducción, o sea, el doblaje no es una traducción, el doblaje es acercarlo a nuestra cultura. Vale, pues, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Has hecho alguna vez alguna prueba para algún personaje que no te hayan dado y te quedaste con muchas ganas? Sí, o sea, yo he hecho pruebas para personajes, pero sí, no recuerdo ahora, pero sí, claro que he hecho pruebas para personajes y que me han dado bastantes. Yo realmente, como sobre todo lo que he hecho ha sido dirigir,
la mayor parte de las cosas por las que me conocéis que he hecho las he dirigido yo. Pero algún personaje que te hayas quedado con ganas. Ahora que recuerde, no. O sea, sí que he hecho pruebas que no me han salido, pero no te puedo decir ahora mismo. No te puedo decir. Y no tengo más. ¿Cómo ha cambiado el doblaje? Tú que llevas ya muchísimos años. Ay, sí, sí. Ahora te esperas. Sí, para BBC Batcher. Probé y estuve pillado para hacer a Batcher. Y luego lo hizo otra persona. Ahora me acuerdo. Mi pregunta, no se puede así. Tú que llevas tantos años hablando, la tecnología ha avanzado tanto. ¿Es tanta la diferencia entre doblar antes y doblar ahora? Ahora que, por ejemplo, el director de doblaje de Almedán. Es distinto, sí. O sea, el negocio, la manera de hacerlo ha cambiado mucho. Porque la tecnología, es que el doblaje funciona a base de avances tecnológicos. O sea, el doblaje en sí fue un avance tecnológico, porque las películas, por eso lo apunté, tenían que hacer, el Gordo y el Flaco hacían versiones en los idiomas, por eso hablaban con el acento, porque grababan la película entera fonéticamente en español. De repente descubrieron una banda distinta y dijeron, venga, vamos a poner voces. Y llamaron a la gente de los cuadros de actores de la radio para hacer eso, por eso sonamos distintos, y todo ha ido avanzando. Entonces, antes el doblaje, cuando yo empecé, se hacía sobre soportes magnéticos. Entonces era un proceso de un take a otro, había que rebobinar, tardaba un tiempo, se iba más despacio y también había menos posibilidades de controlar, de mover el texto, de mover lo que te has grabado, ¿no? Entonces había que dejarlo y además todos a la vez. También era más difícil grabar, lo que llamamos pinchar, que es grabar hasta una parte y grabar desde ahí. Todo eso con el digital se ha ido mejorando, los procesos han ido agilizándose y ahora es todo mucho más rápido y sí que la calidad de sonido es muchísimo mejor. Entonces, y la velocidad a la que se hace también ha aumentado, se ha doblado, básicamente. Ahora se hace el doble de rápido que se hacía hace unos 20 años, más o menos. La pregunta es, ya sé que no puedes decir nombres por contrato y tal, pero ¿hay algún proyecto en el futuro que digas tú, ¡buah, esto lo va a petar? Yo no puedo hablar de ningún proyecto, no puedo hablar. O sea, tenemos ahora firmados contratos con las empresas que nos prohíben hablar de nada que no se haya estrenado. Entonces no puedo contestarte. Ya. Bueno, es una claro que futuro del anime hay, ya está. Bueno, pues si queréis, ahora tienes alguna más. Voy a hacer preguntas un poquito de doblaje como tal. ¿Hay algún gesto que odies hacer? Los gestos es como, tú lo sabes, lo pido para ellos, cuando tienes un susto, pues, te atragantas, como yo ¿no? Esos gestos, esos momentos de sonido que tú le das al personaje. ¿Alguno que odies y uno que te encante? No, o sea, no odio ninguno, me gusta, y las risas, me gusta mucho hacer las risas, pero no, es que los gestos además son textos, no son, o sea, sobre todo en un dibujo, vosotros pensad que un muñeco, lo lamento mucho, no está vivo, ¿vale? O sea, no sé que eso, pero no está vivo. Entonces realmente el muñeco que vosotros estáis viendo es el cómic que se hace sobre la actuación de voz del artista de voz. Entonces, o sea, primero se graban las voces y luego se hace un cómic que termina siendo la animación. Pues si de repente pone una cara es porque alguien ha decidido que tiene que poner esa cara. Entonces ese gesto no es un tic, es que quiere decir algo, es texto. Entonces yo para mí además son muy importantes. O sea, yo cuando a veces a la gente le hago repetir más veces un gesto que una frase, a veces, ¿vale? Porque me parece que son una parte muy importante de lo que es el mensaje, son textos. O sea, no es un ¿qué pasa? O no es un hueles, qué bien huele. O sea, tienes que querer decir cosas porque alguien es una viñeta que ha puesto alguien, un realizador, un ilustrador, el productor igual, ahí aposta y la tienes que bancar. Entonces, ¿tu gesto favorito es la risa? Cualquiera, me da lo mismo, hacer cualquier cosa. Y podrías hacer para todos nosotros que estamos deseando un poquito de risa de luz.
Bueno, esa es la clásica, ya sabéis. Buenísima, buenísima. Buenísima. ¿Y si hay un gesto que cuando lo veas digas, uff, esto me va a costar, me da pereza, nada? No. Llorar o algo. No, me gusta. No. Aparte es que a mí me encanta, o sea, el hacer un diálogo solo con gestos me parece genial. O sea, eso de la conversación más corta del mundo, ¿no? El que está guiñando y pues eso me parece genial, ¿sabes? Me parece genial. O sea, que tú cuando estás dirigiendo, los gestos es, vamos, sí. Porque le da la pila al personaje y lo vais a repetir. Le da mucha importancia. Aparte que tienen que ir coordinados, tienen que ser, si se van todos a la vez, y se van uno u otro, porque realmente es lo que marca el del storyboard. O sea, quien hace el storyboard va poniendo las viñetas, y esas viñetas que ponen para ver una transición, para querer decir algo, para que sea, son los gestos. Entonces sí que le doy mucha importancia. ¿Y alguna frase que se te haya atragantado, o sea, se te haya quedado dentro y le hayas repetido hasta la saciedad hasta que saliera y que a día de hoy te acuerdes? Ahí no, en concreto de alguna frase no. Sé que hay veces que tienes la lengua más de trapo y que cuesta. En concreto no, una frase no. Sí me acuerdo de un personaje que ha sido el más difícil con el que me he pegado, que se llamaba en francés Champollion, que creo que era perro apestoso o perro pudoroso o algo así. Y era lo más difícil que he hecho nunca, porque lo que os digo, o sea, nosotros doblamos el cómic que se ha hecho sobre la actuación de voz de alguien. Entonces yo cuando doblo no estoy tanto viendo el personaje, sino al actor que ha hecho la voz. O sea, me voy dando cuenta de cómo lo ha hecho. Y este tío era muy difícil, porque este tío no era un cómico francés, no estaba acostumbrado a hacer animación, y entonces no te iba dando plano, sino que lo iba arruinando toda la noche, y hacía un montón de genideques y de cosas que luego el ilustrador estaba obligado a hacer movimientos y me costó muchísimo. Bueno, pues parte de esas locuras que te gustan tanto hacer el doblaje, ¿no? Como te gustan personajes tan locos, eso entra dentro también. Eso entra dentro también. Sería loco, pero lo disfrutaste. Sí, o sea, por difícil, fue un reto muy grande, sí. porque no, o sea, era como yo me imagino que le puede haber pasado al actor alemán que haya doblado Resines. Sí, ¿vale? Que decir, está bien, ¿sabes? Porque este tío, coño, cállate, por favor, dame un poquito de sitio, ¿no? Entonces eso, era muy, porque era muy difícil de pillar. Y última pregunta por mi parte y ya dejo a los demás. ¿Por qué hay episodios en los que Usu pierde el acento? No lo sé, la verdad. Yo creo que sería porque íbamos a radio y ya nosotros se nos olvidaba un poquito y le adaptaba un poco el acento, ¿no? Ya llegó un momento en la parte final, cuando ya se pone una máscara y se convierte en no sé qué otra cosa, se hace una canción y tal, Pascual, y ahí ya íbamos rebajando un poco el rollo, ¿sabes? Empezó más la cosa y luego ya fuimos rebajando un poco. Y luego sí, las películas es que dijeron que no lo tuviera. Que no tuviera. Directamente. O sea, muy fácil para vos, sí, o sea, las películas yo no las dirigí, pero ahí ya dijeron directamente que no lo tuviera. ¿No dirigiste las pelis? No, yo solo dirigí de la primera la parte de los actores de Madrid, el resto no he dirigido nada. ¿Cómo dijo? Pues ahora si queréis decir alguna pregunta, por favor, acercaros a la escalera y se la decís. Sí, mi pregunta es, ¿le hubiera gustado seguir doblando a Luffy en sus últimas aventuras, como lo de la Marineford, Usui, Wano? Hombre, claro, por supuesto. Sí, ojalá, claro que sí. Me ha encantado. Sí. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Hablando específicamente de Bobo, ¿hay alguna broma o frase que sea tu favorita que se te haya quedado durante el paso del tiempo y todavía la recuerdes? Pues una vez que, no sé por qué, se ponía a hacer de flamenca Bobo y los Pats, ¿vale? Entonces, yo estaba con Regino y aparte que era curioso porque la pobre técnico de sonido se moría, porque yo hacía así, y decíamos, no, sí.
y lo hacíamos a la vez. Entonces estábamos diciendo yo, y Regino dijo que no se puede aguantar. Y eso me acuerdo mucho. De eso me acuerdo mucho. Bueno, continuando un poco también con Bobo, quería preguntar, cuando llegaste y te presentaron al personaje de Don Patch, un personaje que es una bola amarilla, bueno, naranja, tan rara, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el leer las líneas y Sí, era como todo en la serie, o sea, yo de entrada, o sea, claro, tenía la traducción y no tenía gracia ni sentido, porque eran chistes de juegos de palabras japoneses. Entonces, yo me acuerdo que empezamos a hacerla, Regino hacía un registro más parecido al del original, y el jefe de la distribuidora se te está comprando por el altavoz. Sí, súbete más a la boca. El jefe de la distribuidora me dijo, tío, no hace la suficiente gracia. Fue cuando le dimos una vuelta más y cuando hablando con Regino, tío, a ver qué hacemos, fue cuando se le ocurrió hacer ese de puta madre, así. Y el texto pasaba lo mismo. Entonces yo le dije a la traductora, al traductor, dije, mira, explícame por qué hace gracia. O sea, porque esto se parece a esto y yo no lo inventaré. Entonces lo que hacía era inventármelo. Pues la primera vez que lo vi dije que, pues como todo, ¿qué narices es esto? Menos mal que ya había pasado un par de episodios y ya sabía que esto no había que intentar entenderlo, y entonces ya directamente me puse a ver la imagen y a inventarme las historias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte, tanto en la parte actoral como director, ¿cuál es la parte la que menos te gusta o disfrutas de tu trabajo? A mí sí me gusta toda la parte del trabajo, porque ajustar me gusta, estar en la sala me gusta, y lo que no mola es que pues es muy, o no tienes nada o tienes mucho. Entonces cuando tienes mucho pues te pegas unos palizones que te mueres, y cuando no tienes nada te agobias, pero lo que es todo el proceso del trabajo me gusta, todo. No puedo deciros que haya algo que me guste más o me guste menos. A mí ajustar me gusta mucho, dirigir a la gente me gusta y actuar también. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo quería preguntar, he notado que últimamente, sobre todo estos 2 últimos años, el doblaje español se nota como mucho más natural, quizás bromas más españolas, por así decirlo. ¿Ha habido un tipo de relajación por parte de arriba con lo que se puede y lo que no se puede decir? Vamos a ver, ahí, o sea, yo no diría en los últimos años, así como hace poco, ¿vale? O sea, se ha pasado varias fases. Cuando estábamos nosotros haciendo lo que eran los años 2000 y tal, se confiaba en nosotros y hacíamos adaptaciones para lo que les decía, o sea, teníamos que hacer que este nuevo estilo le gustara a los chavales, nos buscábamos y tal. Luego ocurrió la sequía esta de los tantos años, entonces mucha gente se volvió como muy turista, y a la vuelta de ellos era como nada, anatema, no se puede decir nada que no sea tal y que no se vaya al original, y ahora poco a poco va funcionando porque a la gente le gusta, porque para verlo en original no es el original, ¿sabes? Y ya está. Y entonces tú lo que quieres es que te lo expresen, te lo pongan en tu cultura. Entonces sí que está habiendo, yo creo, un repuntar de estas cosas. Hay momentos que sí, momentos que no, las redes hacen mucho. También durante un tiempo las redes estuvieron muy copadas porque no quería que se hiciera ninguna adaptación, y ahora sin embargo pues hay gente que sigue esta pero lo comparte, y que también esto tiene proyección, y esto para la industria es lo que le importa. O sea, a la industria le importa que están hablando bien de mi serie, que están hablando de mi serie. Pues yo sí estoy notando ahora que parece que sí va entrando, ¿no? Y que sí que hay algunas cosas que puedes hacer si el producto obviamente lo permite. No vas a decir cosas que no tengan nada que ver con el producto, ¿no? Tienes que suponer qué es lo que han pretendido en Japón, a quién va, y dirigirte a esa gente. Entonces sí que creo que por suerte se están empezando a dar cuenta de que no es traducirlo, es llevarlo a nuestro terreno.